Buenos días, amigos televidentes y presentes, una vez más con su programa Causas y Consecuencias. Vamos a empezar inmediatamente con una información que acaba de ocurrir hace unos 25 o 30 minutos de un pequeño temblor de tierra que sentimos aquí en el Distrito Nacional. Aquí fue bastante leve. Yo estaba casualmente todavía en la habitación y sentí un pequeño movimiento y no fue tan fuerte, es la realidad. Pero me llamaron del sur, profundo, Bánica, Elia Piña, Restauración, Pedro Santana, que por ahí fue muy fuerte, incluso se cayeron árboles. Y en el vecino país de Haití, lamentablemente, fue casi el epicentro del temblor, porque fue en una área que, de acuerdo a las pocas informaciones que tenemos, fue a unos 40 o 50 kilómetros de Haití. Entonces, estas son cosas de la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de Dios, porque Él nos creó a nosotros y creó el mundo. O bien sea, Dios es, como decimos algunas personas, cuando nos levantamos, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Entonces, hay cosas que, con el perdón de los creyentes, uno se puede imaginar que hay países como que están marcados por la historia, sea por el mismo poder de Dios, porque el vecino país, hermano de Haití, el 80% creen en la hechicería, hacen hechicería, matan un cordero, como ellos le llaman, se le beben la sangre. Hay casos de gente que un tal brujo le ha dicho que para concederle lo que él quiere y ver si es verdad que él es fiel a él, oigan bien, ese brujo le pregunta, le dice, para yo saber si en verdad tú crees en mí, tienes que traerme la cabeza de tu hijo. Y excúsenme que es una palabra temprano y muy fuerte. Eso lo han hecho en Haití. Hay padres que han sacrificado un hijo, un hermano, y en algunos casos hasta su propia esposa. Entonces, yo digo que cada quien puede creer en lo que quiera. Ese es algo que yo ni creo ni nadie debe entrometerse en si yo amo a Dios o amo un santo o no creo en Dios, o bien sea, son muchas cosas que hay por el medio de esta situación. Lo primero es, yo en particular solamente creo en Dios y en la Virgen de Altagracia, por supuesto, que soy un gran devoto de la Virgen. Pero, ¿ustedes creen? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. Si yo soy funcionario del gobierno que esté de turno, y viene como surgía en época de Balaguer, y viene un cambio. Bueno, los 27 de febrero todo el tiempo los gobiernos cambian, gente.
Yo voy a ir donde mi brujo para que no me cambien. Y yo conozco de casos cuando Balaguer de personas que iban no juntos, sino por separado, 10 y 12 personas donde una señora que supuestamente era clarividente, creo que le llaman a ese tipo de personas. Y de los 10 que fueron, un solo se quedó en ese sitio, que fue una subdirectora de la Lotería Nacional en los años de Balaguer, una persona que luego yo la conocí, me consiguió trabajo en la CDE, pero ella era muy creyente. Entonces, yo diría, yo hago lo contrario a ellos. Yo me voy, le pido a un santo, le pido a Dios, y ya yo creo que con eso ya mi enmienda está puesta ante el Señor. Entonces, les reitero que nuestros hermanos haitianos, no solamente aquí, en Miami, en Orlando, perdón, yo convivía con muchísimos haitianos que vivían cerca, un negocio que yo tenía allá también, ellos lo visitaban mucho, pero es lo mismo. A mí me dijo uno una vez que tú mañana no abrías ese negocio. Y yo le dije, si la voluntad de Dios te complace, amén. Porque él me iba a hacer una brujería para que yo no abra el negocio. Por algo que él quería que yo no se lo di. Entonces, el negocio yo lo abrí. Lo cerré cuando me dio mi gana o cuando Dios quiso que lo cierre. Y cambiando de temas, hay una situación en el país ahora mismo que está en discusión. El gobierno de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, el lunes vas a hablar de la situación del país, de los logros, de lo que piensa hacer en adelante, etc. Nosotros estamos muy esperanzados de que él tome 3 puntos que son vital para este país y para cualquier país que el gobierno quiere echarlo para adelante, porque la verdad hay que decirla, Abinader ha manejado este año uno de los más difíciles que ha pasado cualquier gobierno, Yo no creo que en la historia de los gobiernos de República Dominicana un gobierno haya tenido en su primer año tantas y tantas cosas al mismo tiempo. Miren, señores, ahí se metió la inflación, ahí se metió la pandemia, ahí se metió la corrupción, pero responsablemente él ha enfrentado esos 3 fenómenos que le acabo de mencionar. Uno de ellos es la recaudación aduanal, que sin la recaudación no hay país. Bueno, mientras más recursos entra al FICO, de acuerdo al manejo que le dé el gobierno de turno, ese país crece económicamente y sus habitantes también gozamos de eso. Pero no nos podemos llevar del gustito, como dicen, de a cada rato una reforma para subir. Mira que el pollo subió, mira que la carne de cerdo subió.
el bacalao subió más de un 30%, el arenque subió más de un 30%. Esas son de las cosas que a mí me gustan comer, que le estoy diciendo. Una libra de ñame, 60 pesos. Así van las cosas en el país. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno? El gobierno tiene un gran director ahí en Agricultura. El secretario de Agricultura es una persona que sabe de agricultura y que sabe cuáles son las necesidades más urgentes que tiene ese sector. El gobierno ha hecho muchísimas visitas a provincias, municipios, etcétera, varios puntos del país. Pero él se está descuidando con el campo. Y cuando usted se descuida de un sector que es que le administra toda la vianda, como se le llama, todos los víveres y algunos cereales como el trigo y el arroz, hay que ir a atender ese campo. Ahora mismo, no hacen 15 días, en Bánica y parte de sus municipios se perdió la cosecha completa de maní, que al que mejor le vaya va a sacar la producción. Oigan bien, el que va a brincar para arriba es el que pueda sacar la planta, como ellos le llaman. Entonces, el gobierno ha ido a Elías Piña. Hay funcionarios del gobierno en Elías Piña. Ahí está INAPA, ahí está el INDRI. ¿Y por qué una entidad de esas que le acabo de mencionar no va y pone aunque sea 30 o instala 30 o 40 pozos? Y a la hora que eso se haga, el campesino no va a emigrar del campo a la capital, porque la única cosecha segura es la que se da con agua. Cuando usted tiene agua permanente, que la maneja a la merced, a su merced, a como usted quiera. Y que no haga como hizo el presidente Danilo Medina, que en mi campo, en Sabana Higüero, llevó 2 patanas de estufa con su respectivo tanque de gas pequeño. Estufa de mesa. Y por coincidencia yo estaba ahí y le dije a un supervisor, pero ¿por qué usted no le da un mensaje al presidente o a su jefe inmediato para que le sirva de enlace para que esto le llegue al presidente Danilo Medina? Esta estufa que ustedes están dando ahora mismo, usted viene en la otra semana y usted no encuentra una sola en la casa, porque se la daban con su cajita nueva. Pero yo no fue una semana. A mí se apersonaron gente a decirme que si me interesaba para ellos venderme la estufa, por chele. Porque ellos no van a dejar su carbón, su leña, por una estufa. Porque ellos creen que un carro mecánico, como 20 años atrás, que creíamos eso, nadie quería manejar un carro automático porque decían, no, eso es de mujer. Pero hoy en día el 90% de la plaza vehicular del país es automática, incluso hasta algunos camiones, guagua, ya son automáticos. Entonces nosotros queremos hacerle un llamado principalmente a INAPA, al INDRI, que
interpongan de sus buenos oficios y por lo menos sorprendan a esos campesinos que ya no encuentran qué hacer, que siembran con la esperanza de conseguir 20 o 30 mil pesos en una cosecha, entonces eso se le vira. Lo que hace es que pierden 30 o 40 mil pesos. Ya cuando usted tiene una deuda en el Banco Agrícola, la cosecha se perdió, ellos no le van a apretar nuevamente porque ya usted no va a tener capacidad de pago. ¿Entienden Estamos ellos? haciendo a nivel de ejecución el plan futuro. Entonces Y alguien no le tiene voy que a dar ir a socorrer, y no solamente en Sabana Higüero, no solamente en Elías Piña, sino en el país entero, un plan de pozos, que con eso aquí se van a poner a 2 pesos y a 3 pesos los plátanos. La libre yuca se va a poner a 5 o a 6 pesos. Y así la mayoría de los productos de primera necesidad también van a bajar. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Fíjense, tenemos ahora un pequeño comentario acerca de nuevamente, retornando al tema del presidente de la República, con la circunvalación Asua-Baní. Eso sería un logro tan grande que ahí el sector turístico del país va a aumentar en esa zona, porque uno de los casos que el turista no le gusta coger la carretera del sur es por ese cuello que hay que cruzar cuando uno entra a Baní y cuando uno entra a Asua. Para que ustedes tengan una idea, de Baní a Asua hay unos 42 kilómetros, creo que son, o 39 por ahí. Usted primero va en un callejón de calle, lo que debe ser un carril, oigan bien, lo que debe ser un carril, entonces está convertido en 2. Un carril debe tener, para que ustedes tengan una idea, de 6 a 7 metros. Sin embargo, esa carretera que le hablo, la recta de Galeón, la recta de Asua, lo más que llegan es a 10 metros. Entonces se dividen en 2 carriles, donde hay una circulación de vehículos pesados, una circulación de muchísimos vehículos. Todos los vendedores que le venden al sur tienen que desplazarse hasta Pedernales, Barahona, Jimaní, San Juan, etc. Entonces, esto que el presidente está haciendo, esta ampliación, ese sector lo está esperando con los brazos abiertos, porque de verdad que es una gran cosa, que van a salir de un gran problema y los accidentes se van a reducir por lo menos en un 40 o un 50%. ¿Por qué le digo esto? Porque lamentablemente
aquí la población vehicular ha aumentado considerablemente. Pero si ustedes ven las calles, las avenidas y la carretera, ya no están acorde con el sistema vehicular que tenemos. Entonces, ¿qué se produce eso? ¿Qué produce eso? Bueno, fíjense, por ejemplo, a la hora pico, cómo se pone la Kennedy. Por la mañana, de allá para acá, son 3 horas del Valcarrizo al destino de cualquiera que trabaje en el distrito, que venga en vehículo, que no sea privado, y los privados también cogen su lucha. Yo tenía una empleada que trabajaba en un negocio, y yo tengo ahí en el 9, y tenía que abrir a las 8, y ella me decía que ella se levantaba a las 5 de la mañana para ir a hacer turno, para montarse en una guagua. Entonces, eso es atraso todavía. En pleno siglo XXI, esto es un atraso descomunal que tiene el país. Hay que buscarle la salida a esa situación para facilitarle el tránsito y que esas personas de los Alcarrizos que no tengan que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a las 8 a su trabajo. Eso que el presidente anunció ahí, el metro que se va a hacer de los Alcarrizos al aeropuerto, una eminente obra. Con solamente anunciarla, le está dando la esperanza a la gente. La gente ha aceptado eso. Yo que ando en la calle y conversamos, y el primer tema, mira, ahora sí que nos van a hacer el metro de aquí a qué sé yo qué sitio, ahí vamos a estar bien, se van a acabar los tapones en el 9, se van a acabar en el 13, etcétera. Esas son de las cosas que un gobierno tiene que ver, como lo está haciendo Luis Abinader. Y no lo estoy diciendo tumbándole polvo, yo no le tumbo polvo a nadie. A los únicos que yo debí tumbarle polvo ya no existen. Y por eso le digo que lo que está haciendo el presidente tiene la mejor intención de echar el país hacia adelante. Ninguno de los países latinos se nos acercan a nosotros en porcentaje de cómo se manejó la pandemia aquí. Abinader encontró una caja chica vacía en el Palacio Nacional o ahí en Impuesto Interno y en el Banco Central. Bueno, los préstamos, muchos dicen que son malos, pero los préstamos, si usted coge 100 millones de pesos, lo único que usted tiene que decir es que lo va a invertir y tener acuse de recibo en que usted lo invirtió al final. Yo diría que el gobierno y sus secretarios de Estado, administradores, etcétera, deben, cada vez que se concluye una obra, mire, esta obra cogimos 100 pesos prestados para hacerla, a unos 20 años, pero miren aquí, en una página que sea de esa institución, vamos a poner obras públicas, miren aquí la página, aquí están los concesionarios, le compramos a fulano, le compramos esto a fulano y le compramos esto a sutanejo, como dicen. Eso es transparencia. No, yo cogí 100.000 millones prestados y ya yo lo gasté y hice una carretera. Pero usted tiene que liquidar esos 100.000 pesos. Detallado. Por eso Balaguer era uno de los estadistas más grandes que tenía, yo diría que América Latina.
porque Balaguer le daba un valor a un chele que nunca dejaba de mencionarlo cuando terminaba una obra. Yo recuerdo que en Itabo, cuando eso se hizo, él dijo, ahí se gastaron alrededor de 179.748.000 pesos con 5 centavos. Ese era Balaguer. Ningún gobierno te da esos datos. Entonces, el presidente actual que tenemos, yo sé que no es un mago, no tiene una varita mágica, pero esas son cosas que él la puede hacer. Como también el otro disgusto grande que hay ahora mismo, que él va a tener que enfrentarlo, Si ahora el 16, el lunes, cuando él tire su discurso, que le hable al país de lo que ha hecho y de lo que piensa hacer, señores, la materia prima de un partido político, ¿ustedes saben quiénes son? La militancia. Las militancias de un partido lo pone y lo quita. Sin embargo, hay un disgusto de comunal en toda la área del país. Un solo grito. De aquí no han puesto a nadie. Nosotros estamos de brazos cruzados, pero las elecciones vienen ahí en el 24. Hay que saber ahora mismo manejar la situación de esa militancia del PRM. Ya el lema en la calle es: el PRD no más dura 4 años. El PRD se descuida de su militancia. Porque es verdad, el mismo PRD que está, por eso la gente habla así, porque es el mismo PRD. Entonces, cámbienle la cara, venga con un discurso, porque ahora usted tiene que, mínimo, usted tiene que mover 10 o 12 funcionarios de su gobierno. Y no porque lo estén haciendo mal, no. Para que los 10 o 12 que vuelvan entonces vengan con su equipo de trabajo. Y el año que viene usted vuelve y da el mismo golpe, quita 10 o 12 más y eso van a venir con su equipo de trabajo. Cuando vengan las elecciones del 2024, ese partido va a estar fortalecido. De lo contrario, váyase a llorar para la playa. Es más, yo soy uno que si no veo alguna motivación, voy a hacer una reunión con las personas que me apoyaron para yo, de acuerdo con el movimiento, para yo juramentarme o juramentarnos en el PRM. Porque por lo menos yo estoy consiguiendo, estoy cubriendo mis necesidades. Pero ¿y lo que me quedan atrás? A mí me han ofrecido, no, que mira, Carvajal, te vamos a dar esto. No. A mí hay que hablarme de lo que yo tengo detrás. Porque yo no voy a coger un cargo pequeño de 50, 70, 80 mil pesos. ¿Para qué? Para entonces echarme esa militancia que yo tengo de enemigo. Ah, mira, él cogió ese cargo, pero él nomás se acordó de él. Y yo con 80 mil pesos ni que se lo dé todo a ellos lo voy a complacer. Entonces, el gobierno tiene que tener mucho cuidado
con la militancia. Esa es la vitamina A de cualquier partido que esté en el poder. Miren bien lo que le pasó al PLD. ¿Quién tumbó al PLD? La misma gente que lo llevaron, que le votaron en contra. Entonces se creyeron que ya ellos no necesitaban a nadie, pero el pueblo dijo, no, eso no es así, nosotros que mandamos aquí. Y así sucesivamente están ocurriendo cosas dentro del partido que van a tener que resolverla. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Fíjense, estábamos hace algunos 15 días en ese programa, hablamos de cómo el presidente y el sector de recaudación de impuestos, de fondos, de dinero, podría lograr darle un gran golpe a la economía con una recuperación que nunca en República Dominicana se ha visto. Y a lo mejor que por primera vez pueda que eso se dé. ¿Por qué? Porque ningún gobierno de los tantos que han pasado por el país han hecho con la corrupción lo que deben hacer. La corrupción es un cáncer que si no se corta a tiempo va a hacer metástasis. Y cuando ya hizo metástasis ya no hay que hacer. Y aquí estamos casi llegando a esa situación. Nosotros hicimos ese comentarios en ese programa porque entendemos que tenemos que copiar de los países vecinos de cómo ellos están actuando para tratar de reducir la corrupción. Es un flagelio que de antaños, aquí usted le dice a cualquier político, ¿dónde tú quieres que tú me ayudaste? ¿Dónde tú quieres que yo te ponga? Póngame ahí en aduana o póngame en la lotería. Bueno, hasta ahí mismo en el aeropuerto, no importa. Entonces, le piden cosas que le están diciendo porque ahí está la búsqueda, ahí hay dinero, ahí es que yo voy a robar. Eso es lo que le están diciendo. Porque si a mí usted me pregunta, Carlos, ¿por dónde tú quieres ir? No, yo soy un soldado para donde usted me mande. Por eso cuando yo era policía aprendí que el policía ni se niega ni se brinda. El guardia no puede negarse a un servicio, pero tampoco se puede brindar. Si un guardia va a estar de servicio, por decirle una entidad en agricultura en la puerta, y van, mira, se solicita un guardia, yo quiero ir, sí, que yo vivo cerca de ahí de agricultura, váyase. Pero en su hora de servicio hay un problema, que se robaron un dinero. El primero que van a hablar es al guardia, porque él se brindó. Entonces eso mismo pasa con los funcionarios. En la política, no, porque eso le puede hacer daño al partido. No le va a hacer daño al partido, lo va a fortalecer más.
Entonces, hay un sinnúmero de cosas que hay que resolverla, por lo menos enfrentarla con responsabilidad. Entonces, cogiendo otro tema, fíjense ahora cómo solamente se habla de la policía y de la reforma de la policía. Y yo le dije que en lo que le queda a Abinader, esto no va a pasar. ¿Usted sabe por qué esto no va a pasar en lo que le queda a Abinader? Porque una reforma no se hace en 4 ni 5 años. Una reforma policial necesita de 8 a 9 años. Claro, dándole seguimiento continuo. Lo primero es que un policía no debe ganar menos de 35 o 40 mil pesos en una reforma. Darle plan de vivienda, darle plan de salud a él y a su familia. Porque es como le digo, ¿cómo usted me va a hablar de reforma a mí que yo sé, yo fui instructor en la Academia de la Policía? Eso nunca ha servido. La policía nació casi dañada en los primeros años del 74 para acá, hasta el 84, 85, era regular. De ahí para acá eso no ha servido jamás. Con decirle que a un policía le dan una carta de ruta hoy, mire, usted está trasladado en mala, como se dice, por algo que hizo, para Pedernales. Y tiene 24 horas para que llegue. Ese policía tiene sus hijos, paga casa, no tiene un centavo, gana 12 mil pesos, gana 15 mil pesos. El pretamita del barrio ya lo tiene ocupado. Entonces usted le da 24 horas para que él se va. Usted no lo manda en un vehículo, ni le dé el pasaje, que debe ser una dieta. Durante aquí se esté actuando todavía con esa idea de que yo mandé a trasladar a un policía y no le di pasaje. Ese policía puede durar 5 días y usted no le puede hacer nada. ¿Por qué usted no le puede hacer nada? No, porque usted no le ha dado un viático. Y aquí la institución más pequeña, privada, manda a un empleado para decirle a Baní que es lo más cerca. Mire su viático. Una dieta. Él no puede decir que no hizo el trabajo porque tenía hambre y que no tenía gasolina. No, mire ahí. Aquí tiene usted su gasolina, aquí tiene usted esto, aquí tiene lo otro. Entonces, para hablar de una reforma, hábleme de que el policía tenga una macana, tenga un viper y tenga una placa que diga el número y el nombre de él. Nos vemos la otra semana con Dios delante.